Unidos en el dolor, llegan a Estados Unidos las abuelas del joven mexicano Martín Duque, quien murió en la masacre de una escuela en la Florida. Ante las cámaras de Noticias Telemundo, la familia del joven envía un mensaje al presidente Trump. ¿Armas en las aulas? Estalla el debate ante la propuesta del presidente Trump de tener maestros armados en los salones de clase. Noticias Telemundo habló con una maestra que nos dice por qué esa no sería la solución. Muro más seguro. Comienzan a reconstruir el muro fronterizo en la zona de Caléxico. Residentes en el área piensan que la nueva valla será un derroche de dinero y no detendrá el flujo de inmigrantes. De vuelta en casa, es liberado de un centro de detención un inmigrante salvadoreño que estuvo más de un mes bajo custodia de ICE. Elvis Correa asegura que fue arrestado tras denunciar que su empleador no le pagaba su salario. Hoy comenzamos con una súplica. La súplica al presidente Trump de la familia del joven mexicano Martín Duque, una de las 17 víctimas de la masacre de Parkland en Florida. Le digo al presidente que ponga más seguridad en las escuelas, simplemente donde hay muchos niños inocentes que no deben nada. Nothing could have ever been done to prevent this. We call BS. Ya se encuentran en territorio estadounidense las abuelas del joven Martín Duque, quien murió en la masacre de la escuela de Parkland. Las cámaras de Noticias Telemundo fueron testigos exclusivos de su triste viaje desde Guerrero, México, para unirse a la familia en el último adiós al joven que nació en un pequeño pueblo mexicano y aquí en Estados Unidos se convirtió en estudiante ejemplar y fanático del fútbol. Francisco Cuevas tiene las imágenes. Las abuelas de Martín Duque nunca pensaron que su viaje a los Estados Unidos sería para dar el último adiós a su joven nieto. Ellas viajaron desde Guerrero, México, y cruzaron la frontera de Brownsville, Texas, luego de haber recibido una visa humanitaria. El dolor de la familia es tan grande que no han querido hablar con la prensa, pero el tío de Martín sí habló en nombre de la familia. Pues es algo muy triste, muy doloroso. Esto no se lo deseamos a nadie, porque la verdad son cosas que no se espera uno. Y su mensaje para el presidente Trump fue contundente. Digo al presidente que ponga más seguridad en las escuelas, simplemente donde hay muchos niños inocentes que no deben nada. El viaje de estas abuelas ha sido largo y triste, por lo que están muy agradecidas por el apoyo que han tenido del consulado mexicano. El consulado general de México en Miami ha tenido mucho trabajo en este caso. Su hermano mayor Miguel escribió un emotivo mensaje en el que le dice que lo va a extrañar y que sabe ahora que está en un mejor lugar. Y es que Eufrosina Jaimes y Rufina Duque se convirtieron en padre y madre de Martín y Miguel cuando sus padres viajaron de México a Estados Unidos. Era un niño muy buena gente, la verdad. Yo lo conocí allá en Guerrero cuando tenía de 7 años para abajo. Él se vino como a los 7 años y no tengo más palabras casi que decirles. Toda la comunidad de Parkland se une en el dolor de esta familia de inmigrantes que llegó a la Florida en busca de un sueño, pero que el pasado 14 de febrero quedó truncado dentro de esta escuela por una ráfaga de balas, al igual que el de otros 16 ángeles. En Fort Lauderdale, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Esas son muertes que duelen y enfurecen más al conocerse que el policía que trabajaba en la escuela de Parkland, en la Florida, nunca entró al edificio para enfrentar al pistolero. Scott Peterson was absolutely on campus through this entire event. El alguacil del condado de Broward confirmó que el agente estaba armado y en uniforme, que debía haber actuado, matando al atacante, pero hizo absolutamente nada. Se quedó afuera del edificio durante el tiroteo. El policía reconoció su falla y renunció luego de que fue suspendido sin derecho a pago. Y en medio de todo este dolor, el presidente Trump encendió el debate al proponer combatir las armas con armas. Trump quiere que algunos profesores tengan armas en las aulas y también revisiones más rigurosas de los compradores de armas, pero descartó medidas más drásticas, como por ejemplo prohibir la venta de ciertos fusiles. Julio Vaqueiro tiene los detalles. Esta vez, el presidente Trump no solo propuso que los maestros porten armas en clase, sino que reciban un bono económico por hacerlo. Por la mañana, en una tormenta de tweets, dio detalles sobre su propuesta de dar pistolas ocultas a maestros expertos en armas con experiencia militar.
It's madness. La idea es una locura, objetan estudiantes como Sam Zaid, un sobreviviente de la masacre en Parkland. Pero las críticas a la poca acción de los políticos llegaron a su clímax anoche, cuando Fred Guttenberg, el padre de una joven que murió en la masacre de Parkland, retó al senador Marco Rubio. Y esta mañana agregó que está seguro de que todo habría sido peor si los maestros hubieran estado armados. Pero el presidente dice también que quiere más restricciones para quien quiera comprar un arma, trabajar en salud mental y subir la edad de 18 a 21 años. Para la conservadora Asociación Nacional del Rifle, que en este video culpa a los medios de comunicación de los tiroteos en las escuelas, la solución no está en regular la venta de armas, sino en más seguridad en los colegios. Tenemos seguridad en los bancos, tenemos seguridad en el Capitolio, tenemos seguridad en la Casa Blanca y no protegemos a los niños. Pero los sobrevivientes de Parkland no quieren más, sino menos armas. Por eso desafían a todo político que no marque distancia con el lobby de las armas. Y con toda esa presión de los más jóvenes, el presidente Trump llamó a los dirigentes de la Asociación Nacional del Rifle grandes patriotas. Y aunque de momento el grupo se opone a mayores restricciones para la compra de armas, el presidente se dijo confiado de que al final apoyarán sus propuestas. José. Julio Vaquero, gracias. Este candente debate sobre si los maestros deben o no portar armas ha generado una lluvia de opiniones contradictorias. Nos acompaña Judith Fernández, quien fue maestra y directora de una escuela en Los Ángeles por más de 14 años. Gracias, Judith, por estar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la respuesta a la propuesta del presidente es muy variada y muy compleja, ¿no? En dos cuestiones para mí. Una es una cuestión ética y la segunda en realidad es una cuestión de recursos, de capacidades de los maestros. Entonces, la cuestión ética que propone el presidente a cambiar ese enfoque que tenemos como maestros se me hace una respuesta del no por eso. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos estén más seguros? Bueno, las escuelas necesitan mucho más recursos, ¿no? Recursos para poder tener más consejeros en las escuelas que puedan ayudar a los estudiantes que tienen diferentes problemas socioemocionales, muchos diferentes tipos de traumas que vienen los niños a las escuelas. ¿Hay algo que podemos hacer hoy, mañana, en las próximas semanas para que quizás las escuelas estén mejor protegidas? Creo que sí, creo que tenemos que tener un enfoque y mejores relaciones con los departamentos de policía, con diferentes proyectos y programas y fundaciones que existen en nuestras comunidades para que pueda haber mucha más educación. ¿Usted piensa que los hijos piensan que las escuelas están seguras? Yo pienso que sí, pero se comunica en base de los maestros que están en nuestras escuelas, porque ellos en realidad, los niños practican varias veces al año en cómo responder a este tipo de crisis y que haya más educación, ¿verdad? Y más discusión dentro de las escuelas cuando algún niño se siente inseguro de algo. No hay vocación más importante y más bonita que la de usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Este domingo Noticias Telemundo transmite un programa especial sobre la tragedia en la escuela de Parkland, en la Florida. Nunca más. Este domingo, aquí en Noticias Telemundo. El presidente Trump aprovechó la charla sobre las armas esta mañana para amenazar a California por no cooperar con inmigración. El presidente advirtió que si tanto desean ser un estado santuario, entonces van a tener que luchar solos contra la sanguinaria pandilla Mara Salvatrucha. Escuchen ustedes. That if we ever pulled our ice out, if we ever said, hey, let California alone, let them figure it out for themselves, in 2 months they'd be begging for us to come back. They would be begging. And you know what? I'm thinking about doing it. Yes, sir, go ahead. Pues de inmediato algunos activistas y líderes políticos en California reaccionaron asegurando que si ICE sale de las calles, las familias inmigrantes vivirían mucho más tranquilas. Consiguió salir libre bajo fianza a un inmigrante salvadoreño que asegura que su ex empleador lo denunció a ICE luego que él lo demandara por no pagarle su salario. Escuchen esto, estuvo detenido 1 mes. Su esposa enferma tuvo que hacerse cargo sola de un niño con necesidades especiales. Rubén Pereira fue testigo del reencuentro de esta familia.
Con un fuerte abrazo de su esposa fue recibido Elvin Coreas, un inmigrante salvadoreño, al quedar libre de la custodia de ICE. Injustamente estuve casi un mes encerrado por reclamar algo que era mío. Y es que asegura que la persona que lo contrató para hacer trabajos de remodelación de casas fue quien lo denunció a inmigración, después de que Elvin lo demandara porque no le pagó más de $900 y se quedó con parte de sus herramientas de trabajo. El hecho porque no tengamos papeles en este país, no tenemos que detenernos por eso. El pasado 26 de diciembre, Elvin entabló la demanda en contra de su ex empleador y casi un mes después, el 24 de enero, fue detenido aquí enfrente de su casa por agentes de ICE. Una detención que trajo mucho dolor y contratiempos a su esposa, que no está bien de salud, y a su hijo con necesidades especiales. Todo el tiempo vemos los casos de personas que se están deportando, pero cuando lo vives tú, es lo más fuerte. ICE, en un comunicado, se limitó a decir que Coreas tiene 2 condenas en Tulsa, Oklahoma, y que puede ser removido de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Pero su abogado asegura que demostró ante el juez que los asuntos de Elvin en Oklahoma son civiles y no criminales. De lo contrario, Elvin ha estado luchando para tratar de conseguir custodia y derechos de padre con sus hijos en Oklahoma. En Chicago, su abogado y activistas han tratado de ubicar, al igual que nosotros, a la persona que supuestamente le quedó debiendo dinero a Elvin. Lamentablemente, el sheriff no pudo entregarle la demanda al demandado. Pero estando en libertad, Elvin asegura que continuará luchando por sus derechos como trabajador. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Un tramo del muro fronterizo entre California y México comenzó a ser sustituido por una versión más alta, moderna y que permite ver al otro lado. Las autoridades dicen que la obra no es parte de la protesta y ni la propuesta debería ser del presidente Trump, pero los residentes dudan que este gasto de dinero detenga el flujo de inmigrantes. Edgar Muñoz está en el lugar donde instalan estos nuevos barrotes. Así cayó hoy el viejo muro en la frontera de Calexico, California, que será reemplazado por un nuevo prototipo de 30 pies y que se podrá ver al lado mexicano. La actual barrera es material reciclado de 18 pies, que se construyó desde 1990 y ya tenía varios boquetes hechos por traficantes, revela el vocero de la patrulla fronteriza en el área central. Muchas de las organizaciones que tratan de traficar a gente aquí en los Estados Unidos dañan la infraestructura que nosotros tenemos ahí. Tratan de hacer hoyos, tratan de crear diferentes formas de facilitar el cruce. El nuevo muro, que son enormes tubos de acero, se van a poner en poco más de 2 millas y costó ya $18 millones. La nueva valla metálica es más profunda y resistente para evitar perforaciones por debajo de la tierra para pasar droga a inmigrantes. Como es un muro alto, igual y tiene que mantener lo mismo hacia abajo. Una de las cosas que también nos ayuda es en cuestiones de túneles. Si alguien trata de hacer un túnel debajo de ahí, pues obviamente se dificulta. Por esta frontera entre Mexicali y Calexico, la patrulla fronteriza detuvo a más de 18,000 inmigrantes el año pasado. Los residentes de Mexicali dudan que los nuevos barrotes cambien algo. La gente de Tomo se va a seguir cruzando. Pongan lo que pongan, Tomo la gente lo va a hacer. Pues va a seguir siendo lo mismo. México va a seguir queriendo cruzar, o sea, ve las filas. Mientras estas vallas se ponen en pie, el gobierno de Trump espera la partida de poco más de $25 mil millones que se discute en el Congreso para colocar el muro en la frontera sur. Esta obra va a tardar 300 días, es decir, 10 meses. Cada sección que se corta del viejo muro se estima en 8 pies y esto no va a quedar vacío, no va a quedar el boquete, sino será reemplazado por el nuevo muro. En Calexico, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. En México confirmaron hoy la muerte del niño estadounidense que desapareció hace un mes en Ciudad Juárez. La Fiscalía de Chihuahua informó que James Martin Camacho murió de frío y de hambre hace unos 10 días. Aunque apenas el martes hallaron su cuerpo en un campo cerca de la casa de su abuela. No tenía señales de abuso físico ni sexual, pero sus familiares están convencidos de que alguien se lo había robado porque ellos ya lo habían buscado varias veces en esa misma zona, sin éxito. La investigación continúa. Continuamos en México, donde alarma un informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos. El reporte asegura que la situación para los migrantes se deteriora peligrosamente. Y es que no solo son víctimas de secuestradores y sicarios, sino muchas veces son las propias autoridades quienes ponen sus vidas en peligro. Javier Vega tiene los detalles. José Alberto dejó su natal Honduras para buscar el sueño americano.
pero no imaginaba que en territorio mexicano vería pisoteados sus derechos humanos, muchas veces por las propias autoridades. Luego te andan correteando, te tiras del tren, incluso muchas personas golpeadas. El suyo no es un caso aislado. México es tierra de migrantes, pero no recibe dignamente a quienes llegan de otros países, según el último reporte de Amnistía Internacional. El año pasado fueron expulsados de México poco más de 74,000 extranjeros, en la mayoría de los casos sin posibilidad de impugnar su deportación. Algunas personas nos han manifestado también haber sido esposadas o haber sido golpeadas o habérseles obligado su retorno al país de origen. La organización con sede en Londres también puso el dedo en la llaga sobre la grave crisis de derechos humanos que vive México, incluyendo la violencia récord y el aumento en las desapariciones forzadas. Historias que se multiplican, como la de Julio César Hermida, de 25 años, quien desapareció hace 2 semanas en Veracruz. Una situación muy difícil que nosotros como familia estamos pasando. Según Amnistía Internacional, actualmente se ignora el paradero de 34,656 personas en el país, pero la cifra podría ser aún mayor. Probablemente podamos estar también ante un delito que tiene una cifra que no se reporta, que no se hace visible. Por su parte, el gobierno mexicano no ha emitido una postura sobre el informe. En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. En Venezuela, pacientes con trasplantes de órganos protestaron por sus medicamentos frente a la sede del Seguro Social en Caracas. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! Algunos llevan hasta 6 meses sin recibir su tratamiento y viven angustiados por el temor a que su cuerpo rechace el trasplante y eso les cueste la vida. Después de varias horas manifestándose, las autoridades de salud les aseguraron que en 10 días tendrán sus medicamentos. Una emprendedora mexicana ha creado un centro móvil de meditación en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. Suena increíble, pero ha logrado que muchas personas escapen del ajetreo de la Gran Manzana, estando allí mismo en medio de los rascacielos, los turistas y tanto tráfico. Diego Arias lo visitó. One more time, deep breath in. And exhale out. Con los ojos cerrados y la mente en blanco, este grupo de personas trata de desconectarse del mundo para reconectarse consigo mismos. Pero ellos no están en una montaña o un templo sagrado. La idea es como crear un espacio en la ciudad en donde la gente pueda tomarse unos 15 minutos, un break, ahora sí que de sus días ajetreadísimos. Según los Institutos Nacionales de la Salud, el estrés está vinculado a las 6 principales causas de muerte en Estados Unidos: enfermedades cardiovasculares, cirrosis, entre otras. Se produce más oxidación celular y esto daña las células y con el tiempo pudiera llevar hasta cáncer. Carla, quien practica la meditación desde los 15 años, decidió crear Be-Time Practice, el primer centro de meditación sobre ruedas. La gente coge un break del trabajo como de hacer almuerzo, de comer. Esto es como un break de mentalmente que también es importante para la salud. El autobús fue completamente rediseñado para crear el mejor ambiente para meditar. Aquí adentro hay tanta tranquilidad que no parece que estuviéramos en la mitad de Manhattan. Me ha dado muchísimos recursos, entre ellos tenerme más compasión, empatía, más paciencia y tolerancia conmigo, con la otra gente. Hoy en día la medicina tradicional reconoce que una mente sana es un cuerpo sano. Es como una válvula de escape. Si no tienes la válvula de escape, vas a explotar. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Un oftalmólogo de la Florida que cometió uno de los mayores fraudes en la historia del Medicare va a pasar 17 años en prisión. El doctor Salomón Melgen fue sentenciado hoy por obtener unos $73 millones, sometiendo a sus pacientes a exámenes y tratamientos que ni siquiera necesitaban, solo para cobrar sus seguros. Además, deberá pagar un reembolso de casi $43 millones. Melgen también estuvo implicado en un caso de soborno con el senador Bob Menéndez, pero los cargos contra ambos fueron desestimados el mes pasado. Amigos, hoy se celebra el Día Nacional de la Margarita, el popular cóctel a base de tequila que no puede faltar en las celebraciones mexicanas. Pero, ¿dónde y cómo surgió?
hay quienes aseguran que la famosa bebida no nació en México, sino en Estados Unidos. María Paula Ochoa salió en busca de respuestas. Como tocando maracas, así sacuden los cantineros la mezcla para hacer las margaritas. La mezcla de sweet and sour, que tiene jugo de limón, un poquito de jugo de naranja, azúcar. Un chorrito de tequila, triple sec, la ponen en una copa rociada con sal en el borde y un casquito de lima para decorar. Me encanta el tequila y me encanta la mixtura con el limón. Solo en Estados Unidos se consumen unas 185,000 margaritas cada hora. Es refrescante cuando hace calor o cualquier tiempo. Su verdadero origen parece ser un misterio. Unos dicen que nació en Tijuana cuando Carlos Herrera la creó para la joven actriz Marjorie King, quien era alérgica a muchos licores. Siendo su nombre Marjorie, él la llamó Margarita. Pero otros dicen que surgió de este lado de la frontera. Se inventó en un nightclub en Galveston, Texas. El bartender se llamaba Santos Cruz y lo hizo en honor a una cantante que se llama Peggy Margaret Lee. Con los años han surgido ilimitadas versiones de la margarita, infinitos sabores. Unos la toman en las rocas, otros granizada o reforzada con cerveza. A mí la que más me gusta es la de mango. Esta está virgen porque estamos en horas de trabajo. A mí me gusta el dueño margarita. Estadounidense o mexicana, la refrescante margarita le ha dado la vuelta al mundo. Happy Margarita Day.